Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre un tema esencial para comprender cómo funciona el derecho en nuestra sociedad, la clasificación de sus fuentes. Cuando hablamos de fuentes del derecho, nos referimos al origen de las normas jurídicas, es decir, a los mecanismos o factores de donde nacen las reglas que organizan nuestra vida social. Comprender estas fuentes no es solo es importante para estudiantes o profesionales del derecho, sino para toda persona interesada en saber cómo se construyen y legitiman las leyes que nos rigen. En este video vamos a abordar las fuentes formales y materiales del derecho, sus características, diferencias y cómo se clasifican según distintos criterios. Acompáñennos en este recorrido por las bases del sistema jurídico que estructuran nuestras normas, derechos y deberes. Empecemos por las fuentes formales del derecho. Estas son los canales mediante los cuales se expresan de manera válida las normas jurídicas. La ley es la fuente formal por excelencia, ya que es creada por un órgano legislativo y tiene carácter obligatorio, general y permanente. Representa la voluntad soberana del Estado y es la principal guía de conducta. Luego tenemos la costumbre, que surge de prácticas reiteradas que una comunidad reconoce como obligatorias. Aunque no esté escrita, puede ser considerada derecho si la ley así lo permite o en casos donde la ley no existe. Otra fuente formal es la jurisprudencia, es decir, las decisiones anteriores de los tribunales sobre casos similares. En algunos países es vinculante, en otros simplemente orientativa, pero siempre importante para la interpretación uniforme de la ley. También está la doctrina, que son los estudios, análisis y opiniones de expertos en derechos. Aunque no es obligatoria, sí influye en la evolución de las leyes y su interpretación. Finalmente, encontramos los principios generales del derecho, como la equidad, la buena fe o el debido proceso, que se aplican especialmente cuando hay vacíos legales o para reforzar la coherencia del sistema normativo. A continuación, vamos a escuchar a mi compañero Antonio Díaz, quien nos va a dar continuidad de este tema. Gracias. Ahora pasemos a las fuentes materiales del derecho, que son los factores sociales, económicos, culturales o políticos que influyen en el contenido de las normas. Por ejemplo, la estructura social genera necesidades de regulación. La moral y la religión, aunque no son derechos positivos, han inspirado muchas leyes a lo largo de la historia. La economía y la política también son fundamentales. Las decisiones del poder económico o político pueden determinar qué leyes se crean, se modifican o se eliminan. Estas fuentes no producen normas directamente, pero explican por qué existen y cuál es su función en una sociedad específica. Finalmente, las fuentes del derecho pueden clasificarse de distintas maneras. Una forma es distinguir entre fuentes directas, como la ley o la costumbre, que crean normas obligatorias, o las fuentes indirectas, como la doctrina y la jurisprudencia, que ayudan a interpretar el derecho. También se pueden dividir en escritas, que son leyes, reglamentos y tratados, y las no escritas, como costumbres y principios generales. E incluso hay una clasificación más compleja que incluye fuentes reales históricas como documentos antiguos que sirvieron de base para nuevas legislaciones. Gracias, Antonio Díaz. A continuación va a hablar también John Carlos Matute, quien nos va a dar continuidad a este tema en este examen oral que estamos dando en Introducción al Derecho. Como hemos visto, conocer las fuentes del derecho nos permite entender cómo se construye el sistema jurídico que organiza la, nuestra convivencia social. Las fuentes formales nos muestran los procedimientos legales y legítimos que otorgan validez a las normas, mientras que las fuentes materiales se conectan con un trasfondo histórico, social, económico, cultural y político que implican su creación. Ambas fuentes son fundamentales porque el derecho no es algo eh, aislado o estático, sino una construcción que evoluciona con la sociedad y responde o debería responder a las realidades de la sociedad. Además, las distintas clasificaciones de estas fuentes nos permiten interpretar las normas
de una manera más coherente, resolver conflictos jurídicos con un mayor fundamento y adaptar el derecho a nuevas realidades en tiempos donde las leyes se dictan sin la participación social, cuando se intenta también imponer el derecho desde el poder sin considerar un contexto. Ahí es cuando es más importante considerar de dónde provienen las normas y con qué criterios se las debe aplicar. Esto no solo fortalece la formación académica de quienes estudian derecho, sino despierta la conciencia crítica de los ciudadanos y ciudadanas, porque una sociedad que conoce el origen del derecho también está en mejores condiciones para exigir justicia, cuestionar abusos y proponer transformaciones profundas. En definitiva, conocer las fuentes del derecho no es solo un ejercicio teórico o técnico, es una herramienta para construir un sistema más justo, más humano y más comprometido con los derechos de todos y todas. Muchas gracias, John. Y bueno, esta ha sido la exposición acerca del derecho, acerca de toda su clasificación y cómo este derecho también influye en el tema de la sociedad y cómo podemos nosotros también promover el tema de justicia, equidad y todas las leyes se puedan promover para el bienestar de todas y todos. Y bueno, agradecemos igual a todos los participantes y con esto hemos desarrollado el examen oral de la materia de introducción al derecho. Muchas gracias.